Este es el análisis de Tenaris. Como siempre vamos a arrancar por Tenaris cotizando en Argentina. Algo importante que tiene, voy a analizar ciertas cosas en ciertos mercados a pesar de que se ven en todas, es decir, Tenaris, Estados Unidos, Argentina y Milán, pero en algunos casos hay más extremo comportamiento en uno que en otro. Por ejemplo, el volumen, fíjense las barras están rojas, se hizo el 25% el volumen promedio de 100 ruedas y de 10 ruedas, es decir, es bastante bajo, sobre todo en Argentina, fue bajo en los tres mercados, pero sobre todo en Argentina muy bajo, apunta que hay que tener cuidado con una distribución, pero eso lo podemos ver, lo vamos a poder ver mejor en el gráfico de Tenaris cotizando en Estados Unidos, pero fíjense, extremo, volumen muy bajo, realmente de 10 y 100 ruedas, así que realmente es conducente. Una cosa es cuando es solamente de 10, pero de 10 y de 100 ruedas también, el promedio tan bajo es realmente grave. Se alcanzó el nuevo máximo, tenemos una buena probabilidad de alcanzarlo, pero como siempre digo, hay que tener cuidado con el nuevo máximo porque simplemente significa que va a haber nuevo máximo, no significa que va a ser por una diferencia atroz. Tenemos un target de quiebre reversión alcista que ya teníamos la semana pasada, aproximadamente ese nivel está en 77.08, ¿sí? Y por ahora, si bien se intentó que ver la semana pasada, martes y miércoles, realmente no se logró que vean una forma consolidada y favorecer una aceleración del movimiento. De hecho, si llegara a que vean la parte inferior del target de quiebre reversión, se anularía automáticamente. De todos modos, tenemos una señal de compra activa que se confirmó el día martes. Sistema primario y secundario apuntan para el mismo lado, pero hay que tener muchísimo cuidado por algo que había mencionado en algunos de los videos la semana pasada o la anterior. Es decir, era obvio que se venía una divergencia de fin de movimiento, es decir, con potencialmente de fin de movimiento. Fíjense, hubo un nuevo máximo en los precios, pero era obvio ya hace un par de semanas que el oscilador, que es el filtro del sistema, lo que se conoce como oscilador de Elliott, fíjense que no logró hacer nuevos máximos, ya se veía venir que no lo iba a lograr y eso apunta a que podríamos estar viendo un final de movimiento y una potencial corrección bastante fuerte de todo el movimiento, de hecho, así que hay que tener mucho cuidado, ya sea lo que se venga sea una onda 4 o una onda 2 en términos de Elliott, realmente hay que tener mucho cuidado porque se alcanzó el objetivo, lo vengo manifestando hace varias semanas, mi objetivo final era la zona de 75 para Argentina y se excedió un poco, pero realmente se está quedando bastante. De todos modos, lo mismo que dije en el pasado, mientras esta línea de tendencia alcista se mantenga, realmente la tendencia sigue para arriba y lo que veríamos sería solamente submovimientos contratendenciales. Fíjense que acá de hecho había un clúster de Fibonacci, así que tenemos que tener mucho cuidado en la zona de 75, como ya había manifestado en el pasado. De todos modos, para Argentina, target de reversión alcista en 77.08, que si lograra que verse al alza permitiría una aceleración de la tendencia un poco más ambiciosa en busca de objetivos superiores a la zona de 80, pero por ahora es muy temprano para verlo. Baja extrema el volumen, lo cual es nada bueno, y por ahora la línea de tendencia alcista implica que solamente habría que operar al alza. En Tenaris en Estados Unidos el volumen también aflojó bastante, pero fíjense que no aflojó tanto. Aflojó en el periodo más corto, 75% el promedio de los últimos 10 días, pero hizo el 98% el promedio de 100 días, así que no es tan grave. Acá también tenemos nuestra línea de tendencia principal, que es muy importante. Mientras esta línea de tendencia sigue invulnerable, el movimiento es al alza. Obviamente la línea de tendencia está muy lejos, como pueden ver efectivamente aquí. Teníamos un target de quiebre, de hecho lo tenemos todavía, perdón. Tenemos un target de quiebre reversión alcista, en este caso en la zona de 40-40, y tenemos una resistencia make or break en esta zona de aquí, pero voy a hablar en un segundo de eso porque primero tenemos que hacer zoom para eso. Fíjense que acá sí pongo el volume by price para demostrar que era obvio que esto era una acumulación, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero fíjense que poco tiempo la cotización estuvo en esta zona, esta es zona de 40 para Estados Unidos, y miren el pico de volumen relativo. Es mucho volumen. Esto es un comportamiento desde la zona de 36 hasta hasta la actual zona de 40 de distribución. Esta zona de aquí realmente apunta a una distribución porque realmente hay picos de volumen a cada nivel. Fíjense que realmente es bastante importante en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, y en ambas zonas se quedó poco tiempo. Eso implica que realmente es un comportamiento distributivo. Entonces hay que tener cuidado con ese comportamiento, ya que en conjunción con otros factores se vuelve crítico. Ahora vamos a sacar de un segundo el indicador para que el gráfico se vea mejor. Ok, bueno, más allá de eso, como decía, tenemos nuestro target de quiebre reversión alcista en 40-40. Trató de ser quebrado, pero no lo veo consolidar el quiebre y por eso no se
vio la aceleración que se da normalmente cuando se quiebra un target de reversión alcista como este. De todos modos, tenemos una señal de compra confirmada, que de hecho se confirmó el día lunes, pero hay que tener cuidado con esta señal por lo mismo que decía en Tenaris en Argentina. La zona de 41-42 es el objetivo final de este movimiento. La divergencia que yo anticipaba que podía aparecer, de hecho apareció, hubo nuevos máximos de precio, pero el oscilador de Elliott no logró hacer un nuevo máximo, lo que apunta a una potencial onda 5. No sabemos si es una onda 5, es decir, se puede analizar si es una 5 de menor o de mayor grado, pero no viene el caso. Lo que apunta es que realmente hay que tener cuidado en la zona de 41-42 porque es complicada la situación y como vimos el volume by price está apuntando a que podría ser una zona de distribución. Ojo, eso no es garantía de que no habrá nuevos máximos, simplemente que hay que estar alerta porque si el mercado americano se debilitara en esta zona, la situación para Tenaris se complicaría mucho. En Milán de nuevo vemos una reducción del volumen. Recuerden, siempre digo, Milán es el más importante de los mercados para Tenaris y fíjense que si bien no es el caso extremo de Argentina, de todos modos es más débil el volumen que el que fue en el caso de Estados Unidos para el día viernes. Esto es análisis al día viernes del volumen. 70% del promedio de 10 días, 89% del promedio de 100 días y lo importante en este caso, realmente relevante, es que fíjense que ese estrangulamiento de volumen se dio en el viernes en Milán con esta vela que apunta a indecisión, es decir, cuerpo chico, sombra prolongada al alza y a la baja, implica un día de indecisión con una caída de volumen, no tan importante, repito, como la que hubo en Argentina, pero sí una caída de volumen. Y eso apunta también a un comportamiento de distribución. El volume by price es el mismo para los tres mercados, solamente es más marcado en Estados Unidos, pero de todos modos hay que tener en cuenta eso. La divergencia que veía venir se dio aquí también, fíjense, el oscilador no logra hacer nuevos máximos y los precios sí. Tenemos una señal de compra de confirmada, sí la tenemos, y tenemos un target de quiebre de reversión alcista en 13,97, ¿sí? Déjenme que me fije por las dudas, si es 13,97, sí, es 13,97 efectivamente, pero tenemos que tener mucho cuidado con este comportamiento, ya que, de nuevo, intentó quebrar al alza, ¿sí? Y no lo logró, así que hay que tener mucho cuidado con ese factor y tener cuidado porque si no quiebra, es decir, por eso se llama target de reversión. Si no le llegara a quebrar al alza, lo más probable es que dé una reversión. Si da una reversión, entraríamos en corrección. Fíjense que esta línea de tendencia es crítica, ya lo mencioné en su momento. Fíjense cómo en esta barra verde de acá tocó casi milimétricamente la línea, demostrando la importancia de esa línea de tendencia alcista y la importancia del gráfico de Milán sobre los otros, porque en Estados Unidos y en Argentina no llegó tan cerca y acá fue casi milimétrico. Entonces, señal de compra activa, pero muy peligrosa, ya que recuerden que el clúster de Fibonacci que yo había planteado arrancaba en 13.65 y llegaba a 14.20, si mal no recuerdo, 14.24 y de hecho nos podemos fijar para hacerlo más fácil. Denme un segundito que busco la línea. Acá está, de hecho era de 13.65 a 14.18, el objetivo prácticamente ya se cumplió. Recuerden que en realidad cuando llegamos a los mínimos en Tenaris Milán, mi primer objetivo había sido 10 y después 12,50. Nos excedimos buscando este clúster de Fibonacci en la zona de 13.65 a 14.18. Realmente llegamos, lo podemos dar el objetivo como cumplido y a pesar de que tenemos una señal de compra confirmada y un target de reversión alcista, habría que tener mucho cuidado, ya que el objetivo de mediano y largo plazo que nos plantamos hace ya un año se dio. Y por eso hay que esperar a ver cómo resuelve el mercado americano, porque la otra vez recibí un mail y me decían, pero hace bastante que venís diciendo eso. Y sí, bueno, hace bastante que no resuelve ni para un lado ni para otro. 2 días baja, 6 días sube, 2 días baja de nuevo y estamos siempre en el mismo lugar. En situaciones así el arte es encontrar el papel que se va a mover más. Tenaris no lo fue. Fíjense, la última etapa de los últimos 2 meses está, si bien tuvo una suba relativamente interesante, en realidad estamos en la misma zona. Si trazáramos una regresión hay poca pendiente y eso es muy importante en situaciones como esta. Es decir, la ganancia grande tanto en Petrobras Brasil como en Tenaris ya se hizo y tratar de buscar el centavo siempre es algo que yo no recomiendo. Como yo siempre digo, yo busco los movimientos más brutales, más redituables, con mejor radio riesgo-beneficio. No es el caso de Petrobras Brasil ni el de Tenaris actualmente y hay que esperar una resolución adicional. Por ahora, señal de compra confirmada, target de reversión alcista, obviamente, pero de todos modos recuerden y presten mucha atención a la resistencia make or break de Tenaris en Estados Unidos en la zona de 42.36.